En medio de la creciente presión económica y energética de Estados Unidos contra el castrocomunismo, el exilio cubano en el sur de Florida redobla la ofensiva. Pide el encauzamiento judicial de Raúl Castro por narcotráfico y por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. El reclamo cobra fuerza tras la detención en Estados Unidos de un piloto cubano presuntamente vinculado al ataque de 1996, quien podría convertirse en un testigo clave, un escenario que algunos comparan ya con el de Hugo Carvajal, el llamado Pollo Carvajal del chavismo. Desde el exilio aseguran que Raúl Castro, hoy con 94 años, enfrenta al menos 2 causas judiciales pendientes en Estados Unidos, una por narcotráfico y otra por asesinato, y advierten que el tiempo de la impunidad podría estar llegando a su fin. Aumenta la presión para llevar a Raúl Castro ante la justicia de Estados Unidos. Desde el exilio cubano en el sur de Florida aseguran que el líder de facto del régimen, de 94 años, enfrenta al menos 2 causas judiciales pendientes. Una por narcotráfico y otra por asesinato. En los años 90 redactó ese encauzamiento por el vínculo que tenía Raúl Castro directamente con el cartel de Medellín. Ese encauzamiento que hizo orgánicamente como parte de una investigación separada, fue engavetado por la administración Clinton por motivos políticos, pero eso no caduca. En 1993, un fiscal federal del sur de Florida evaluó cargos contra Raúl Castro por una presunta conexión con rutas del cartel de Medellín hacia Estados Unidos, citando el testimonio del narcotraficante colombiano Carlos Leder. El 24 de febrero de 1996, 2 avionetas con ayuda humanitaria del escuadrón Hermanos al Rescate fueron derribadas en espacio aéreo internacional, dejando 4 muertos, 3 de ellos ciudadanos de Estados Unidos. Por ese ataque, 5 espías de la red Avispa fueron condenados en Miami en 2001 con penas de hasta 2 cadenas perpetuas. Ya se estableció como ley que el hecho de que estas personas cometieron un crimen en Estados Unidos, parcialmente en Estados Unidos, sobre el cual Estados Unidos tenía jurisdicción por ser una conspiración en Estados Unidos. En un intercambio de presos, la administración de Obama los liberó en 2014. Felipe insiste en que la responsabilidad penal directa de Raúl Castro permanece intacta. Raúl Castro, por separado, ha dicho que él participó, que él fue el que dio la orden, con lo cual esa admisión es suficiente para encauzarlo a él en Estados Unidos por el asesinato de esos 3 ciudadanos americanos. En los últimos días, congresistas del sur de Florida han intensificado la presión para reabrir el caso. No se sorprendan si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solamente tiene que revisar lo que ya se había hecho. Un escenario que ahora parece posible, debido a que las autoridades tienen bajo custodia a un piloto cubano, presuntamente vinculado al derribo, y que podría convertirse en un testigo clave. Hoy, casi 3 décadas después, este caso se convierte en una pieza clave que podría romper la impunidad de los Castro y desmontar por primera vez desde los tribunales de Estados Unidos casi 70 años de dictadura en Cuba. Y damos la bienvenida a esta hora a Luis Domínguez, investigador para la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Luis, muy buenas tardes y gracias por estar hoy aquí en Club de Prensa Miami. Muchas gracias por la invitación. Luis, ¿dónde está hoy el piloto cubano detenido por temas migratorios en realidad y vinculado al ataque de los Hermanos al Rescate en Estados Unidos? Sí, él está detenido desde hace unos meses, probablemente en el estado de la Florida, probablemente sea en Jacksonville, que era donde él estaba viviendo, si no lo han mudado a otra prisión federal. A él está detenido por mentir a inmigración. O sea, en inmigración, cuando le preguntaron a él, ¿tú fuiste alguna vez militar? A él se le olvidaron 32 años de su vida, que fue lo que fue militar, y dijo que no. Y cuando tú le mientes a un oficial de inmigración, es tremendo problema que puede llevar hasta 15 años de prisión por ese caso. Luis, ¿y tiene ya una audiencia programada o hay un calendario judicial definido? De eso no se ha sabido nada. En realidad, normalmente se puede ver hasta en qué prisión está
y nada, absolutamente nada ha salido de este teniente coronel que está detenido. Y eso nos hace pensar que las autoridades federales están pensando en hacer algo más con esta persona. Ya oí lo que anteriormente estaban hablando y quiero decirte que ya en agosto del 2023 fueron encausados un general cubano y 2 pilotos por los hechos del derribo de estas 2 avionetas. Ahí estaban encausados el general Rubén Martínez Puente, que ya murió, y él era el jefe de la Fuerza Aérea Cubana en aquella época. El piloto que apretó el gatillo, que se llama Lorenzo Alberto Pérez Pérez, y su hermano que iba en el asiento de atrás, que era Luis Francisco Pérez Pérez, ya ese murió. También había en la cadena de mando, ¿no? Había el jefe de la base, que se llamaba el general Ulises Marrero Hernández, que ya también murió. O sea, que en la cadena esta solo queda Raúl Castro Ruz por ser encausado. Y hay que decir que hay una grabación de una reunión del Partido Comunista Cubano en Holguín del 21 de junio de 1996, en que él dice que él dio la orden. Él era el jefe de las Fuerzas Armadas Cubanas en 1996. De hecho, lo escuchábamos en la historia que hemos visto al inicio del programa, esa grabación donde Raúl Castro habría dado la orden. Luis, te querría preguntar, ¿por qué Luis Raúl González Pardo Rodríguez, que es un hombre de 64 años y está acusado justamente por lo que decíamos aquí en Florida, por fraude migratorio, se le vincula a este ataque de los hermanos al rescate? Muy buena pregunta. Yo fui parte de eso y de eso sé. Fueron 2 grupos de pilotos que participaron en este evento. Ya los que ya te dije, los hermanos Pérez Pérez, que fueron en el primer avión que salió, que derribó las 2 avionetas. Hubo un segundo grupo de 2 aviones y él era uno de los pilotos de ese avión. Él no derribó a nadie, pero podría haber derribado una avioneta con 4 personas a bordo ese día. O sea que podrían haber sido 8 personas muertas en aguas internacionales y él era la persona o el piloto encargado de apretar el gatillo ese día, aunque hay que ser cuidadoso con eso, ¿no? Con esto, no lo hizo, pero él era el que estaba supuesto a hacerlo. Claro, Luis, hubo víctimas estadounidenses en ese ataque y el delito de asesinato aquí en los Estados Unidos no prescribe. ¿Podría entonces este piloto en concreto convertirse en un testigo clave similar? ¿Podríamos decir que podría ser el Pollo Carvajal de Venezuela en el castrocomunismo? Esa sería la idea. Si él fuera una persona inteligente y quiere salirse de donde está metido, esa sería la llave de paso, ¿no? Él tiene la información de quienes dieron la orden. Es el único piloto o persona que participó en ese evento que está aquí en los Estados Unidos. Y está detenido. Y él puede hacer el bien. Si él está escuchando esto, es hora de escoger. Cuando te preguntaron la primera vez que si eras militar, escogiste mal y dijiste que no. Ahora está en tus manos decir la verdad. Y la verdad lo hará libre si él quiere y se lo proponen, ¿no? En los años 90, Luis, fiscales del sur de Florida evaluaron cargos por narcotráfico contra Raúl Castro, pero el caso fue archivado por la administración Clinton. ¿Qué peso tienen hoy esos antecedentes y si realmente esos cargos no caducan? Ya eso es cuestión de las leyes americanas, pero en este caso, el caso por el asesinato de 4 personas, las cuales 3 eran ciudadanas americanas y el otro era residente, tiene mucho más impacto, validez, fuerza, todo lo que tú quieras decir de este caso. O sea, mira, por ejemplo, a Maduro ha sido arrestado por estar involucrado en tráfico de droga. Este señor mandó a matar
y hay que decirlo así de claro, 4 personas inocentes en aguas internacionales. Esas personas no llevaban ni una pistola con ellos y usaron aviones militares con misiles para derribarlos y matar a estas 4 personas en aguas internacionales, que todo esto se puede comprobar a la legua. Hay un estudio de las Naciones Unidas que lo dice, lo comprueba. Tienen las grabaciones de la torre de control, del punto de control cubano, donde le dice a los pilotos cubanos dónde ir, y dicen 20 kilómetros al norte de Playa Baracoa, 30 kilómetros al norte de Santa Fe. Cuando dicen eso, ellos mismos se desmienten, ¿no? Porque Cuba dijo que fue en aguas territoriales cubanas. Y al decir 30 kilómetros es en aguas internacionales. Además, estos mismos pilotos, entre las conversaciones que ellos tienen, que se ven, hay una transcripción, dicen: derribamos ese avión al lado de un barco blanco grande, que era un crucero que había en agua, que estaba en aguas internacionales en el estrecho de la Florida, y ellos mismos se desmienten porque la única prueba que ellos ofrecieron para decir que esto fue en aguas territoriales cubanas fue un mapa hecho a mano. Qué poco saben ellos de leyes, porque como se han acostumbrado a vivir en un país totalitario donde pueden mentir cuando quieren, pueden hacer mapas a favor de ellos, pero los radares, las transcripciones de las conversaciones y hasta las personas que estuvieron en esos barcos lo desmienten. Así que vamos a corte, que yo seguro que van a perder. Señor Domínguez, ¿cómo se han sentido desde el exilio cubano aquí en el sur de la Florida? Son casi 70 años de dictadura y han habido decisiones tanto de la administración Clinton como la de Obama en la que se archivaron los casos o bien incluso liberaron a figuras clave del régimen, figuras clave involucradas en este ataque de los hermanos al rescate. Ahora vemos un cambio de administración, vemos incluso que Alex Saab, quien recibió esa orden de clemencia por parte de Joe Biden hace un par de años, ha sido detenido en Venezuela. ¿Cómo está viviendo usted justamente esa detención de Saab y cómo ha vivido todos estos años tan cerca a veces de una justicia y de un encauzamiento judicial contra líderes del régimen y después intercambio de presos? ¿Cree que la justicia para ustedes está cerca? Sí, muchos cubanos ya, esta es una pregunta dura, ¿no? Pero muchos cubanos ya vemos la luz al final del túnel. Mira, por ejemplo, para que vea qué cerca tocan estas cosas, ese teniente coronel del que tú estabas hablando, que está preso hoy en día, Luis Raúl González Pardo Rodríguez, casi mata a 3 personas que viven hoy en día, que estaban en esa avioneta, que son mis amigos. Yo hablo con ellos casi todos los días. Yo he estado cuando hacen los aniversarios de las muertes del 24 de febrero de 1996, cuando derribaron las avionetas. Yo he estado ahí, yo he visto esas madres llorar, yo he visto esos hijos sin padres, esas hermanas que perdieron sus hermanos, esas madres que perdieron sus hijos. Eso lo he visto yo. Entonces, esta es la oportunidad de recibir la justicia que tanto tiempo hemos esperado los cubanos, que sabemos la verdad y que luchamos por ella también. Señor Domínguez, si finalmente Raúl Castro fuera formalmente acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿usted cree que podríamos ver una operación de captura similar a la que vimos en Caracas contra Nicolás Maduro? Se podría hacer. Cuba sería mucho más fácil. Yo soy fascinado de los temas militares y por eso he tenido información de todos estos militares que han llegado aquí últimamente. Y sí, eso es algo que se pudiera hacer. No quiero decir más nada para no darle prevención a ellos, ¿no? O una manera de prepararse, pero
si se hizo en Venezuela, un país con armamento mucho más moderno, con una fuerza aérea más moderna, se puede hacer a Cuba cuando no le queda ni un avión militar MiG de combate volando hoy en día. Y a pesar de que el presidente Donald Trump ha reiterado que existen conversaciones, contactos directos con La Habana, el viceministro Carlos Fernández de Cosío lo negaba recientemente y aseguraba que el régimen pues tenía un plan de contingencia ante esa presión económica y petrolera de Washington. Sin embargo, este jueves el jefe de la dictadura, Miguel Díaz-Canel, dijo estar dispuesto a hablar, pero sin presiones. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, sin abordar temas que laceren y que podamos entender como injerencia en nuestros asuntos. Señor Domínguez, ¿qué opina de estas declaraciones? ¿Cree que es un punto de inflexión y que realmente Miguel Díaz-Canel se está viendo acorralado por las autoridades de Estados Unidos? Puede ser, pero él está diciendo que Cuba está dispuesta a dialogar, pero básicamente no me toquen el gobierno. Esto no puede cambiar. Ellos están buscando la manera posible de mantenerse en el poder. Ellos se han mantenido arriba de una tabla de surfear, por ejemplo, por los últimos 60 y pico de años. Ellos se han tambaleado, se han estado cerca de caerse, pero se han mantenido a flote. Déjame decirte que ahora, hoy en día, yo nunca los he visto tan cerca de la caída. Así que espero que sea así y que finalmente Cuba llegue a su libertad. Señor Domínguez, justamente en el día de hoy la organización Prisoners Defenders asegura que Cuba marca un récord histórico de presos políticos. Habla de 1.207 presos políticos en la isla. ¿Usted considera que el gobierno de Estados Unidos debería poner sobre la mesa la liberación sin condiciones de todos y cada uno de ellos? Claro que sí, la libertad de todos los presos políticos, la libertad de opinión, que es lo que muchos de esos presos están presos por eso, por opinar diferente, por pensar diferente. Claro que sí. Eso es una moneda que se tiene que poner ahí. Y en Cuba deben también de pedir que diferentes partidos sean legalizados, que no se reprima. O sea, Cuba debe ser una sociedad libre y democrática, donde no se puede meter preso a una persona por solo pensar diferente. Luis. Sí, dígame. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con más de Club de Prensa Miami. Estamos en riguroso directo. Son las 2:24 hora del este desde los estudios internacionales aquí en el sur de Florida. Seguimos conversando con Luis Domínguez. Justamente estábamos hablando de esas presiones que existen por parte no solo de los congresistas, sino también del exilio cubano en el sur de Florida para lograr finalmente ese encauzamiento judicial contra Raúl Castro. Luis, antes de irnos al corte publicitario, le preguntaba por la situación que se vive en Cuba, entre esas presiones económicas y también energéticas. Justamente en el día de ayer hablábamos que la Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta de emergencia para todos sus ciudadanos. Incluso hablaba de una ola represiva en la isla ante casos de repudio contra el embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer. ¿Cuál es la situación que se está viviendo, señor Domínguez, hoy en día en la isla? Sí, exactamente. Cada día es peor, cada día es más hambre, más desnutrición, más falta de electricidad,
más falta de comida, medicina. En Cuba hace falta de todo. También me quedó algo con el encausamiento de Raúl Castro que te quisiera decir. En el encausamiento que se le hizo al general, el jefe de la Fuerza Aérea Cubana, en el agosto del 2003, y 2 pilotos, de los cuales ya murió uno, dice: las acusaciones contra los 3 van desde asesinato hasta conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. También se le acusa de destruir aeronaves. De ser hallados culpables, los 3 se enfrentan a una condena de cadena perpetua o a la pena de muerte. Sin embargo, estos están en Cuba. Nada más que resalto eso porque lo mismo le puede pasar. La otra persona que pueden añadir a este caso se llamaría Raúl Modesto Castro Ruz. Y eso es lo que muchos de los cubanos pedimos, ¿no? Él es cómplice de un asesinato de 4 personas, 3 de ellas ciudadanas americanas, en aguas internacionales. Que digan ellos lo contrario, me vale, porque las pruebas van a ser completamente en contra de ella, porque nadie se va a creer un mapa hecho a mano. Algunos apuntan que habrían conversaciones entre bambalinas entre el régimen castrocomunista y la administración de Donald Trump. Y de vuelta, señor Domínguez, tenemos que comparar esta situación que se vive hoy en Cuba con lo que ocurrió en Venezuela y ese desmantelamiento del régimen madurista que somos testigos diariamente. ¿Usted cree que eso en el caso del régimen cubano pudiera ser así? ¿Que una persona pudiera traicionar, por decirlo de alguna manera, a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel y estar hablando a sus espaldas con el Departamento de Estado? Eso puede pasar, pero yo creo que en el caso cubano es muy difícil por cómo se manejan los medios de inteligencia cubanos y se han manejado toda la vida. Hay mucho miedo en Cuba. Cualquier cosa que tú hables con cualquier persona lo tienes que decir en voz baja, porque tú no sabes nunca quién te escucha o quién te pueda delatar. Y todo a veces por cualquier cosa, ¿no? Entonces, pudiera pasar, pero también lo que estabas hablando del desmantelamiento de los cubanos en Venezuela, por ejemplo, hay 12 vuelos del avión más grande que tiene Cubana de Aviación que puede transportar 290 personas, que ha ido a Caracas y ha vuelto después del evento de enero 3 y ha traído un averaje de 290 personas por viaje. Si tú haces los números, eso nos pone a 3.500 alrededor de esa, 3.400, 3.500. Y muchos son médicos, pero también les han puesto, y lo sé porque me lo han dicho, bata blancas a muchos militares que estaban en Venezuela y han regresado a Cuba. O sea que Cuba ha tenido que replegarse de Venezuela continuamente. Ahora mismo eso no está pasando porque el avión que usaron para eso está de viaje con el primer ministro cubano, estuvo en Vietnam. No, perdón, el ministro de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, que estuvo en Vietnam. Justamente en el día de hoy el congresista Carlos Jiménez volvió a reiterar esa idea de suspender todos los vuelos a Cuba y también el envío de remesas. ¿Usted cree que finalmente el gobierno de los Estados Unidos pudiera tomar esa última medida, yo creo, de presión contra el régimen de Cuba y cancelar, suspender todos los vuelos que salen de Estados Unidos a La Habana, teniendo en cuenta la gran diáspora que vive aquí en el sur de Florida? Sí, pero últimamente muchos de esos vuelos están viajando vacíos. Yo he visto fotos de los aviones ida y vuelta prácticamente vacíos. Y es que la gente tiene miedo ya a quedarse estancada en Cuba y no se arriesga tanto como antes. O sea, eso sería muy beneficioso para poner más presión y dejar al régimen cubano sin las divisas que ellos tanto necesitan en estos días, ¿no?
Señor Luis Domínguez, muchísimas gracias, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Estaremos muy al pendiente de ese caso judicial que en principio entró como una causa migratoria. La imputación realmente es por fraude migratoria, pero podría desarrollarse en algo más. Luis Domínguez, gracias por su tiempo hoy aquí en Club de Prensa Miami. Gracias a ustedes. Y mientras tanto, en la isla siguen creciendo las voces de angustia y desesperación, y algunos anticipan que los cubanos volverán a tomar las calles sin miedo a la represión porque ya no tienen nada que perder. En Cuba hace mucho tiempo que los apagones son algo cotidiano, tan normal como respirar. Se ha instaurado esa normalidad de vivir a oscuras. No creo que estemos preparados para afrontar lo que se avecina. La escasez de combustible, la escasez de comida, la escasez de todo va a ser mucho más recia. Eso es inevitable. Pero sí sé que la noche siempre es más oscura antes de amanecer. Seguimos con más de Club de Prensa Miami y ahora es momento de hablar de Alex Saab, porque fue capturado este miércoles, en el día de ayer, a las 2:30 de la madrugada, en su residencia de Caracas, según pudieron confirmar a las fuentes de la Embajada de Colombia en Venezuela, tanto a NTN 24 y a Noticias RCN. Y ahora crece la presión para que Saab pueda ser extraditado a Estados Unidos, concretamente a Miami. Y por eso queremos saludar a esta hora a Víctor Amaya, director editorial de Tal Cual. Víctor Amaya, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Víctor, la primera pregunta, ¿te tomó por sorpresa la detención de Alex Saab? Sin duda, aunque veníamos viendo cómo Alex Saab de alguna manera perdía poder, perdía presencia dentro de la estructura de manejo del Estado en Venezuela, no solamente porque salió del Ministerio de Industrias, donde estaba por orden de Nicolás Maduro, apenas 11 días después de la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, sino porque había comenzado a hablar en sus redes sociales de la actualidad colombiana, de las elecciones presidenciales prontas en Colombia, y había dejado de conversar tanto sobre el tema venezolano, por lo menos en redes sociales. Eso nos llamaba la atención, aunque su esposa sigue siendo funcionaria de la Cancillería. Víctor, ¿y qué impacto tiene eso en el desmantelamiento del régimen, la detención de Saab? Bueno, desde hace varios años se habla de cómo Alex Saab era o es, se le acusa de ser el testaferro de Nicolás Maduro, por lo menos el hombre que sabe cómo se manejaron muchos de los negocios y los dineros de Venezuela en los últimos años, particularmente en todas las acciones que se hacían para tratar de pasarle por un lado a las restricciones por las sanciones impuestas a funcionarios venezolanos o a instituciones venezolanas por parte de Estados Unidos. Alex Saab ha estado involucrado en negocios de importaciones, en negocios de importación de alimentos, pero también en contratos públicos de infraestructura, pero también en transacciones petroleras y otros servicios financieros al Estado venezolano o a la cúpula en el poder, como lo queramos ver. Y por este caso no solamente fue acusado en Estados Unidos y encarcelado durante 3 años por acusaciones de lavado de dinero, sino que también hay un montón de publicaciones que van demostrando cómo en muchas de las áreas de la economía venezolana el nombre Alex Saab, sus hijos o su entorno está involucrado. No podemos dejar de mencionar que ya hace un par de años su socio venezolano, conocido como Álvaro Pulido, fue detenido en Venezuela cuando se destapó aquella cosa llamada la trama PDVSA Cripto, con el cual supuestamente se vendía petróleo venezolano, se cobraba a través de criptomonedas, pero el dinero nunca llegaba al Tesoro Nacional, sino que era desviado a otros bolsillos, y por eso cayó, entre un montón de personas que cayeron, cayó el ex ministro de Petróleo, superministro de Petróleo, Tarek El Aissami. Con él, en esa estructura, cayó también Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, cayó preso dentro del helicoide donde se supone que todavía está detenido, y las autoridades
nunca mencionaron su relación directa con Alex Saab, aunque estaba claro por investigaciones periodísticas que era así. Alex Saab tampoco lo mencionó a su regreso a Venezuela, porque a Pulido lo metieron preso cuando Alex Saab estaba también detenido en Estados Unidos. Es decir, que vemos que su estructura financiera, que se ha beneficiado durante los años que estuvo Nicolás Maduro en el poder, bueno, ya comenzaba a mostrar grietas, pero ahora con esta destitución, primero por parte de Delcy Rodríguez y segundo con esta aparente captura que se ha informado el día de ayer por varios medios, Caracol, Reuters, esta mañana por el New York Times y hoy incluso con el fiscal general Tarek William Saab diciendo también a un medio colombiano, es falsa la información, para después volver a llamar y decir, no, es que no estoy enterado. Bueno, pareciera que la falta de confirmaciones por parte de las autoridades y de desmentidos directos de estas personas, Raúl Gorrín y Alex Saab, pues hace más llamativo el caso por lo que puede implicar a nivel de manejo financiero del gobierno, pero también de relaciones políticas y de poder dentro del Estado venezolano. De hecho, Víctor, Alex Saab estuvo detenido aquí, en un centro de detención federal. De hecho, no muy lejos de aquí, a pocos metros de los estudios de NTN 24. Y justamente esa imputación de la que hablabas es como el caso madre de Alex Saab. Y en esa imputación, yo hoy la volví a leer, en esa imputación está Pulido también, ese ciudadano colombiano que tú citabas. Me gustaría preguntarte, yo sé que ahora son todo conjeturas, pero hemos estado viendo cómo se ha ido desarrollando pues todo el tema en Venezuela desde el 3 de enero. ¿Qué papel han podido jugar los hermanos Rodríguez en esta detención? Bueno, ahí hay varias cosas que se han dicho, ¿no? Las primeras informaciones, e incluso Reuters también y el New York Times también reportaban la participación conjunta de funcionarios de seguridad estadounidenses en esa operación. Un medio colombiano hablaba directamente del FBI, pero más allá de eso, que haya una colaboración entre actores policiales o de seguridad entre Estados Unidos y Venezuela es inédito en todos estos años, ¿no? Pero también forma parte de este nuevo momento político, para usar las palabras de Delcy Rodríguez, un momento político donde no solamente el director de la CIA en Venezuela vino a Venezuela y se dio la mano con Delcy Rodríguez en el aeropuerto que sirve a Caracas y también con el jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Fue el primer funcionario de alto rango de Estados Unidos en pisar Venezuela luego del 3 de enero. Y es un diálogo que se produjo allí entre esos funcionarios que no trascendió a la opinión pública. Es decir, en el Estado venezolano las autoridades hablaron de que, bueno, que sí, que había habido un encuentro por la seguridad, pero no por mayor detalle en ese sentido de lo que hablaron. Pero también vimos que la llegada de la embajadora Laura Dogo, que está ahora como encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, marca también un precedente particular, no solamente porque su caravana fue escoltada por miembros de la policía política del SEBIN desde el aeropuerto hasta la llegada a la embajada, sino porque ella misma, un par de días antes de que esta información se hiciera pública de Alex Saab y de Raúl Gorrín en supuesta colaboración policial entre ambos países, ella fue y se reunió en Miraflores con Delcy Rodríguez, no para reconocerla como presidenta, no para entregarle cartas credenciales como embajadora, que no lo es, sino como publicó en sus redes sociales para leerle de una vez la cartilla, ¿no? Los 3 pasos que Marco Rubio desde el Departamento de Estado ha dicho que tienen previsto para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. Así que estamos viendo esas gestos o esas evidencias de un nuevo momento político donde evidentemente hay una alineación entre Delcy Rodríguez, por supuesto Jorge Rodríguez, esto parece un cogobierno en este momento entre ambos hermanos, y la administración Donald Trump de Estados Unidos, que pareciera que sigue marcando la pauta de cómo se comportan las autoridades venezolanas. Y Víctor, para que se lleve a cabo una extradición de Alex Saab, lo que se necesita es una firma de Delcy Rodríguez. Y aunque el caso penal fue cerrado, el que estábamos hablando, de esos 8 cargos que enfrentaba a Saab, Saab enfrenta hoy 2 demandas civiles que la verdad son muy graves en una corte federal de Miami. En el caso Kenneth Morris, Saab está acusado bajo las leyes tanto federales de terrorismo y crimen organizado, y en el segundo caso civil, Saab es señalado como pieza clave del lavado de dinero que habría financiado secuestros y torturas de ciudadanos estadounidenses. Ahora bien, la pregunta es, ¿se puede extraditar a Alex Saab por esos casos civiles?
no. ¿Existe algún mecanismo Entiendo. legal por el que se pueda reactivar el caso federal del que estábamos hablando? Dime, Víctor, dime. Puede ser que sí. Ahora, yo planteo una tercera alternativa. Incluso recordemos que en algunos casos la justicia de Estados Unidos tiene los indictments sellados, que no muestra quiénes son los acusados hasta tanto la persona no ha sido detenida. Y lo vimos con el caso de Cilia Flores. Sabíamos que Nicolás Maduro estaba acusado en Nueva York por narcotráfico, entre otros cargos, pero nadie sabía que Cilia Flores estaba también señalada en esa acusación, como tampoco lo sabíamos, por ejemplo, de su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Y esos nombres salieron una vez que Cilia Flores fue detenida y que el expediente fue desclasificado. Yo no descarto que haya algún otro caso federal incluso que involucre a Alex Saab y que en este momento no los conozcamos. Ahora, para extraditar a Alex Saab hace falta un poco más que la firma de Delcy Rodríguez. A Alex Saab, recordemos que Nicolás Maduro le otorgó, por no decir que le regaló, una nacionalidad venezolana. Y la Constitución venezolana prohíbe taxativamente la extradición de ciudadanos venezolanos a cualquier otro país. Por lo tanto, tenemos que pasar por un escenario que sería la revocatoria de esa nacionalidad venezolana, cosa que la ley permite, ¿verdad? O ese sería el camino más fácil, o que el Tribunal Supremo de Justicia haga una interpretación y diga que la nacionalidad por naturalización, como ha sido el caso de Alex Saab, no aplica para esta previsión constitucional. Ese caso, pues evidentemente traería unas consecuencias muy grandes como para que se cambie la interpretación constitucional por una sola persona. Pero sí es posible retirarle la nacionalidad, esa sería una primera firma, y después una segunda firma para autorizar una extradición. Cosa que en el caso del empresario Raúl Gorrín pareciera que es mucho más difícil darle la vuelta porque solamente tiene nacionalidad venezolana. De hecho, Víctor, pudimos conversar con Rick Díaz, que fue abogado justamente de Alex Saab hace unos años, y nos comentaba que viendo esa orden de clemencia que firmó Joe Biden, quizás Alex Saab habría violado la condición número 3, porque no fue un indulto, digamos, absoluto, sino que fue por una serie de condiciones. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero enseguida regresamos y vamos a escuchar lo que nos dijo el que fuera abogado de Alex Saab sobre esta detención reciente del testaferro de Nicolás Maduro. Hay 6 condiciones, o sea que no era un perdón absoluto, es un perdón condicional. Y para mí el párrafo que aplica y que es relevante es el número 3, condición número 3, que dice que el señor Alex Naim Saab Morán no cometerá ningún delito adicional en contra del gobierno de Estados Unidos en violación de las leyes de este país. Lo único que necesitaba el Departamento de Justicia para hacer lo que hicieron esos días es alguien que diga bajo juramento de que desde el perdón de diciembre de 2023, Alex Saab volvió a cometer un delito que corre en contra de los intereses de los Estados Unidos. Hasta donde yo sé, la acusación por la cual él está siendo extraditado es el mismo por el cual fue extraditado de Cabo Verde previamente. Estas eran las palabras del exabogado de Alex Saab, que habla de una carrera entre el testaferro y Maduro por ver quién colabora primero para reducir esa pena. Víctor, estábamos conversando acerca de esa posibilidad de esa extradición que sería justamente aquí en el sur de Florida. ¿Qué opinas de esas declaraciones del que fuera abogado de Alex Saab? Muy brevemente. Es muy interesante lo que menciona. Ciertamente esa condición estaba allí y ya Marshall Billingsley en redes sociales lo había destacado hace ya varias semanas. Ayer pudimos hablar con Luigi Giuliano, que es el actual abogado de Alex Saab, y él insistía en que ya Estados Unidos no tenía causa abierta con respecto a Alex Saab. Pero también insistía en que Alex Saab está libre y que seguramente durante la mañana de hoy lo escucharíamos haciendo un desmentido, y eso no ha pasado. Bueno, seguiremos muy pendientes a esa información y así próximamente pudiera llegar a Alex Saab aquí a Miami para enfrentar la justicia. Víctor Amaya, director editorial de Tal Cual, muchísimas gracias por tu participación en el día de hoy en Club de Prensa. Soy Alessandra Martín y ha sido un placer acompañarles una tarde más, y sobre todo les invito a que sigan conectados a toda la programación de NTN 24. Que pasen una feliz tarde.